Toda mi vida creí que mi mamá había muerto cuando yo era un bebé. Era una de esas tragedias familiares que se mencionaban de forma casi sagrada, con silencios incómodos, miradas esquivas y frases tipo «ella te amaba mucho» o «se fue en paz». Pero no había fotos. Ninguna carta. Nada personal suyo. Solo una cajita con su nombre y una cadena dentro. Nunca pregunté demasiado por qué, bueno, ¿para qué torturarse? Pero hace unos meses algo se rompió. Todo comenzó con una conversación aparentemente inocente con mi tía Marlene. Ella estaba algo distraída, mirando su teléfono mientras hablábamos, y cuando le pregunté de nuevo por el nombre del hospital donde mi madre había fallecido, se quedó helada. Me dijo, ¿para qué quieres saber eso, corazón? No era una respuesta rara en ella, siempre fue protectora. Pero algo en su tono me sonó distinto. Como si hubiera temor. Y lo supe. No tenía pruebas, ni razones, pero sentí con cada fibra de mi cuerpo que algo no encajaba. Tengo 22 años ahora. Estoy por graduarme de la universidad, llevo una vida bastante tranquila, y siempre he sido la hija perfecta para mi papá. Él me crió solo desde que tengo uso de razón. Era estricto, pero también muy presente. Aunque jamás hablaba de mi madre. Ni una palabra. Si mencionaba su nombre, cambiaba de tema. Y si insistía, se levantaba y salía de la habitación. Una noche, después de ese momento incómodo con mi tía, no pude dormir. Me puse a buscar como loca en casa documentos, fotos, cualquier cosa. Revisé carpetas viejas, álbumes, cajas de cartón en el altillo. Y fue ahí, en un sobresellado con cinta, que encontré una copia de mi partida de nacimiento, y otro papel arrugado, viejo, como con manchas de humedad. Era un informe médico. Un alta del hospital. Con fecha. Pero no era de mi nacimiento. Era de mi madre. Firmado un año después de que supuestamente había muerto. Me temblaban las manos. No entendía. Pensé que era un error. Un archivo duplicado, algo sin importancia. Pero decía claramente su nombre completo, su número de identidad, y la fecha de egreso, 14 de mayo de 2007. Yo nací en marzo de 2006. Según la versión oficial de mi familia, ella murió al darme a luz. Me senté en el suelo, respirando con dificultad. El corazón me latía con fuerza, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente se negaba a aceptar. ¿Qué significaba eso? ¿Era un error del hospital? ¿Un nombre repetido? ¿Un malentendido? Me pasé la noche entera investigando. Busqué en redes, en registros civiles, incluso en foros. Aprendí a rastrear nombres, huellas digitales, hasta me metí en bases de datos públicas. Me obsesioné. Y entonces apareció. Una mujer con su mismo nombre, misma edad, misma ciudad de nacimiento, viva. Con otro apellido. Casada. Con 2 hijos. Una foto me hizo quedarme paralizada. Ella, sonriendo, al lado de un árbol de Navidad. Mis ojos no podían mentirme. Era ella. Su cara, su sonrisa, era como verme a mí en el espejo. Le tomé una captura a la pantalla, la amplié, la miré durante horas. No podía ser otra persona. Era mi madre. Mi mamá, la que estaba muerta desde que nací. No recuerdo haber dormido. A la mañana siguiente enfrenté a mi padre. ¿Tú sabías que mamá no está muerta? Lo dije con una calma que ni yo me creí. Él estaba sirviendo café, se congeló en el acto, la cuchara quedó suspendida en el aire. Luego se sentó, sin decir nada, solo me miró. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo sí, pero tampoco lo negó. Lo supe. Lo confirmé con su silencio. Esa fue la primera vez en mi vida que lo vi derrumbarse. No era lo que tú piensas, murmuró. Todo fue complicado. ¿Complicado? Me mentiste toda mi vida. ¿Me hiciste creer que estaba muerta? Ella decidió irse. No quería ser madre. No quería estar con nosotros. Y yo, te protegí. Sentí que me rompía por dentro. Esa no era una respuesta. Era una excusa. ¿Protegerme de qué? ¿De saber que mi madre me abandonó? ¿O de que él lo permitió? Eso no era tu decisión. Era mi historia también. Me levanté, tomé mis cosas y me fui de la casa sin saber a dónde. Solo necesitaba escapar.
Mi cuerpo me dolía. Todo. Me dolía el alma, el pecho, la garganta. No sabía si llorar, gritar o vomitar. Y lo peor es que, mientras caminaba sin rumbo, no podía evitar una pregunta que me taladraba el cerebro. ¿Qué clase de madre abandona a su hija, y luego se arma otra familia como si nada? Pasé la noche en casa de mi mejor amiga, Kiara. Ni siquiera me preguntó qué pasaba, solo me abrió la puerta, me abrazó y me dejó llorar en el sofá. Me conocía demasiado bien como para presionarme. Hasta que por fin, después de horas en silencio, le conté todo. Ella me miró como si le hubiera leído un guión de película. ¿Estás diciendo que tu mamá está viva? ¿Y tiene otra familia? Asentí con la cabeza. Me sentía como una niña perdida. Era demasiado. Era como si mi vida entera se hubiera fracturado en 1000 pedazos. Todo lo que creí saber, lo que me enseñaron, lo que defendí, era mentira. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Kiara, con esa mezcla de preocupación y adrenalina que da el drama real. No supe qué decir. Una parte de mí quería ir directamente a esa casa, tocar la puerta y gritarle en la cara. Otra quería desaparecer. Y otra, la más traicionera, quería abrazarla. Preguntarle por qué. Saber si alguna vez pensó en mí. Si me extrañó. Si se arrepintió. Pero eso venía después. Primero tenía que entender cómo demonios fue posible ocultar algo así por 17 años. Volví a casa de mi padre 2 días después. No por él, sino por los documentos. Quería ver si había más pistas, más papeles, algo. Él me abrió sin decir nada. Había envejecido una década en esas 48 horas. Tenía los ojos hinchados, barba crecida, y una tristeza silenciosa que nunca antes le había visto. ¿Puedo pasar?, pregunté, sin mirarlo. Asintió y se hizo a un lado. Fui directo a su oficina. Empecé a revisar cajones, carpetas, cajas. Él me observaba desde la puerta, como si supiera que no podía detenerme. Y entonces, entre un montón de papeles viejos, encontré una caja de zapatos. Dentro, había cartas. Fotos. Una libreta con el nombre de mi madre escrito en la portada. La abrí. La letra era suya. Eso lo supe de inmediato. Escribía con trazos redondos, pulcros, casi como de maestra. Y lo que encontré me dejó helada. Era un diario. O algo parecido. Hoy soñé con ella. Otra vez. Tiene tus ojos. Me despierto llorando y no sé si estoy loca o si simplemente soy cobarde. Él no me deja verla. Dice que es mejor así. Que me odia. Que me olvidará. No sé si tiene razón. Intenté llamarla en su cumpleaños. Marlene contestó. Me colgó sin decir una palabra. ¿Mi hija sabe que existo? Hoy la vi de lejos. Tenía 6 años. Llevaba una mochilita amarilla. Quise correr y abrazarla, pero me escondí como una criminal. Mi corazón latía con fuerza. Me temblaban las manos. Las lágrimas me caían sin permiso. La odié. La odié con todo mi ser por haber estado tan cerca, y no hacer nada. Pero también sentí otra cosa, miedo. Miedo de descubrir que tal vez no fue tan simple como me abandonó. Me giré hacia mi padre, que seguía en la puerta. Le mostré el cuaderno. ¿Tú le prohibiste verme?, tardó en responder. Caminó hacia el sofá, se dejó caer con un suspiro largo y derrotado. No fue así, al principio. Cuando ella se fue, estaba destrozada. Había tenido una depresión postparto brutal. La internaron varias veces. Decía que oía voces. Que no era ella. Que tenía miedo de ti. De sí misma. Me quedé helada. ¿Estás diciendo que estaba enferma?, asintió con los ojos rojos. Mucho. Yo no lo entendía. Me enojé. La odié por no poder ser madre. Por dejarte. Por romperme. Pero nunca, nunca te oculté por odio. Lo hice por miedo. Miedo de que volviera a hacerse daño. O hacértelo a ti. Me llevé las manos a la cabeza. Era demasiado. Una parte de mí quería creerle, otra no podía dejar de pensar que algo seguía mal. ¿Y después qué? ¿Se recuperó? ¿Y simplemente decidiste que era más fácil hacerme creer que estaba muerta? Cuando mejoró, ya habían pasado años. Y tú ya creías esa versión.
Ella quiso volver, pero yo no se lo permití. Pensé que era lo mejor para ti. Me equivoqué. Tal vez, lo arruiné todo. Se quebró. Yo también. Era un caos de emociones. Nada era blanco o negro. Todo era gris. Denso. Doloroso. Volví a casa de Kiara esa noche con el diario en las manos y la cabeza llena de pensamientos. Y por primera vez desde que todo comenzó, me hice una pregunta que no había tenido valor de enfrentar. ¿Quiero conocerla? ¿Quiero mirar a los ojos a esa mujer que me trajo al mundo, y que vivió a kilómetros de mí todos estos años sin decirme quién era? Pasé semanas sin saber qué hacer. Dormía mal, comía peor. Todo lo que antes me parecía importante, las clases, las salidas, incluso mis planes de graduación, se volvieron secundarios. Vivía atrapada entre dos realidades, la vida que creía tener y la que ahora me caía encima como un peso imposible de cargar. No podía dejar de leer el diario. Había noches en las que lo abría en cualquier página solo para sentirla, para intentar entender quién era esa mujer. No la mamá que había imaginado en mi cabeza, ni la figura trágica que me contaron, sino ella. La real. Confusa. Desbordada. Humana. Kiara fue la que me empujó a dar el siguiente paso. Tienes que verla. No importa si después decides no volver a hablarle nunca más. Pero tienes que cerrar ese círculo. O al menos mirarlo de frente. Y tenía razón. No podía vivir con ese vacío. Así que hice lo impensable. Le escribí. Le mandé un mensaje privado por una red social que, curiosamente, no tenía muchas publicaciones. Pero ahí estaba. Su nombre. Su rostro. Su familia. El mensaje fue simple, casi frío, porque no sabía cómo escribir algo así sin quebrarme. Hola. No sé si esto te incomoda o te duele, pero creo que soy tu hija. Me llamo Elina. Necesito saber la verdad. Si quieres hablar, estaré esperando. Lo envié y de inmediato me arrepentí. Me temblaban los dedos, el corazón me martillaba el pecho. Estuve a punto de borrarlo, pero ya era tarde. Me respondió, 42 minutos después. Sentí que se me iba el alma del cuerpo cuando vi la notificación. Elina. No puedo creer que seas tú. Llevo tantos años soñando con este momento. Por favor, dime cuándo y dónde podemos vernos. No quiero hacerte daño, solo hablar. Estoy aquí. La cita fue 2 días después. En una cafetería tranquila, en un barrio lejos de donde vivo. No quise que fuera en un lugar que conociera. Necesitaba sentir que estaba entrando a un territorio nuevo, sin vínculos con mi vida anterior. Llegué 15 minutos antes. Me senté cerca de la ventana. Cada vez que la puerta se abría, el estómago me daba un vuelco. Hasta que la vi. Y fue como mirarme en el espejo, pero más adulta. Tenía el cabello suelto, algo de canas, un abrigo gris y una mirada que parecía sostener una vida entera de arrepentimiento. Se acercó lento. Casi con miedo. «¿Elina?», dijo con voz quebrada. No supe qué decir. Solo asentí. Ella se sentó frente a mí. Y por un largo minuto no dijimos nada. Solo nos miramos. «Estás hermosa», susurró. Siempre lo supe. Siempre sentí que crecerías fuerte. Inteligente. Eres igual a como te soñé. Tragué saliva. No sabía cómo reaccionar. Tenía 1000 preguntas, pero también un nudo en la garganta que me impedía hablar. «¿Por qué te fuiste?», logré decir, bajito. Ella bajó la mirada. Se frotó las manos. Y entonces empezó a hablar. No se justificó. No me echó la culpa a mí ni a mi papá. Me contó su historia, cruda y sin adornos. Me dijo que la depresión postparto la había aplastado. Que tenía pensamientos terribles. Que sentía que no era real. Que me amaba, pero también me temía. Que estuvo internada 3 veces. Que mi padre trató de ayudarla, pero que llegó un momento en que él también colapsó. Que un día simplemente se fue. No fue porque no te amara, dijo, con lágrimas en los ojos. Fue porque no podía amar ni siquiera a mí misma. Estaba rota, Elina. Y pensé que era mejor dejarte con alguien que si pudiera darte estabilidad. Le pregunté por qué nunca volvió. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué me dejó crecer creyendo que había muerto? Y ahí, su rostro se transformó. No por enojo,
sino por dolor. Lo intenté. Muchas veces. Pero tu papá, él no me lo permitió. Te protegió. Te cerró la puerta. Y después de un tiempo, entendí que quizás tenía razón. Yo no tenía derecho a entrar y salir de tu vida. Pero te seguí de lejos. Siempre. Vi tus fotos. Fui a tu escuela un par de veces, escondida. Estuve ahí el día de tu primera presentación de danza. Tú tenías 8 años. Llevabas un tutú rojo. Nunca lo voy a olvidar. Yo no sabía si llorar o abrazarla. Había tanto que procesar. Tanta rabia, y al mismo tiempo, tanta tristeza acumulada. Tengo otro esposo, me confesó. Y 2 hijos. Son tus hermanos. Ellos no saben de ti, aún. La confesión me sacudió. No porque me sorprendiera, sino porque confirmó lo que había temido desde que la encontré. Había seguido adelante. Había construido una vida sin mí. ¿Y ellos? Son lo suficientemente importantes como para merecerte, ¿y yo no? Le solté, sin pensarlo. Ella se llevó la mano al pecho, como si le hubiera lanzado una piedra. Su voz tembló al responder. No hay un solo día en que no me haya preguntado si hice lo correcto. No hay día en que no me duela haberte perdido. Pero nunca, nunca, fue porque no te amara. Fue por cobardía. Por miedo. Por enfermedad. Y me va a perseguir hasta el último día de mi vida. Nos quedamos en silencio. El reloj seguía avanzando, pero el tiempo, entre nosotras, parecía detenido. Y ahí estaba yo, frente a la mujer que me trajo al mundo, que me dejó, que me extrayó, que me espió desde lejos, y que ahora quería recuperar algo que tal vez ya no podía salvar. Después de esa conversación, no supe cómo seguir. Me fui de la cafetería con la cabeza hecha un desastre. No lloré. No grité. Solo caminé. Sentía como si flotara, como si el mundo a mi alrededor se hubiera puesto en pausa mientras yo intentaba reorganizar mi existencia. Había hablado con mi madre. La mujer que creía muerta. Y no era una criminal, ni un monstruo, ni una heroína caída. Era una persona rota, igual que yo en ese momento. Durante días, estuve en una especie de limbo emocional. Me la pasaba releyendo su diario, recordando sus palabras, comparándolas con las de mi papá. Ambos habían vivido su versión de los hechos. Ambos se habían equivocado. Pero la herida, la llevaba yo. Kiara fue quien me sacó de ese bucle. Tienes derecho a sentir todo lo que estás sintiendo, Lina. Pero también tienes derecho a decidir. ¿Quieres tenerla en tu vida o no? ¿Quieres conocer a tus hermanos o no? Nadie puede exigirte que perdones, pero tampoco que odies. Lo pensé mucho. No tenía una respuesta clara, pero había algo que me carcomía por dentro, la curiosidad. Por ella. Por su vida. Por los hermanos que no sabía que tenía. Por todo lo que me fue ocultado. Y también, por saber si todavía podía reconstruir algo. Así que le escribí de nuevo. Le dije que quería verla, pero esta vez en un lugar más neutral. Un parque. Algo más abierto. Sin paredes que nos encerraran. Sin una mesa de por medio. Aceptó de inmediato. La vi llegar caminando despacio, con una bolsita en la mano. Cuando se acercó, me la extendió con una sonrisa tímida. Es para ti. Algo que guardé muchos años. Dentro había un osito de peluche. Viejo, pero bien conservado. Y una foto mía de bebé. En el reverso, con su letra, decía, mi pedacito de cielo. Siempre te busco en mis sueños. No pude sostener la mirada. Me senté en la banca y apreté el osito contra el pecho. No dije nada. Ella tampoco. Solo nos quedamos así. En silencio. Por fin, después de un rato, me animé a hablar. ¿Ellos saben que existo? Negó con la cabeza. No todavía. Quería hablar contigo primero. No quiero hacer esto mal otra vez. Si tú no quieres que sepan, no lo haré. Eso me sorprendió. No porque esperara menos de ella, sino porque era la primera vez que sentía que me estaba dando el poder de decidir. ¿Y qué les dirías? Pregunté, con un nudo en la garganta. La verdad. Que tengo una hija mayor. Que la dejé. Que me equivoqué. Pero que ahora tengo la oportunidad de conocerla, si ella me deja. No respondí de inmediato. Me quedé mirando a una niña que jugaba cerca de los columpios,
riendo con su mamá. No podía evitar preguntarme cómo habría sido todo si mi vida hubiera sido distinta. Si ella no se hubiera ido. Si hubiéramos tenido una historia normal, una infancia de cuentos, meriendas y abrazos. No sé si quiero ser parte de esa familia, dije al fin. No sé si estoy lista para conocerlos y fingir que no me duele todo lo que no tuvimos. No quiero que finjas nada, Elina. Si algún día estás lista, aquí estaré. Si nunca lo estás, también. Lo único que quiero es que sepas que no te olvidé. Que no dejé de amarte. Aunque haya sido desde lejos. Sus palabras dolían. Pero también sanaban. Era una contradicción constante. Antes de despedirnos, me dijo algo que se me quedó clavado. No quiero que me llames mamá si no lo sientes. Pero sí quiero ser parte de tu historia, aunque sea en un pie de página. Esa noche, mi papá me llamó. No sabía si ella le había dicho algo, pero parecía nervioso. ¿Estás bien? Me preguntó, sin rodeos. No lo sé. Pero estoy tratando. Silencio. Después, suspiró. Sé que lo arruiné, Lina. Pensé que te estaba cuidando. Pero no te di la oportunidad de elegir. Y por eso, lo que decidas ahora, lo voy a respetar. Me sorprendió su humildad. No lo reconocía. Mi padre siempre fue duro, inflexible, orgulloso. Pero esta vez, sonaba sincero. Quiero conocer a mis hermanos, dije entonces, sin pensarlo demasiado. No sé qué va a salir de todo esto, pero no quiero seguir viviendo con preguntas. Se quedó callado unos segundos. Luego respondió con una voz que sonaba rota. Entonces ve. Conócelos. Solo, prométeme que no me vas a sacar de tu vida. Y esa fue la primera vez en mi vida que escuché a mi padre suplicarme algo. Lo que vino después, fue mucho más difícil de lo que imaginé. Porque conocer a una familia que ni siquiera sabía que existías, no es algo que se maneje con instrucciones. Fue una semana después cuando ella me escribió el mensaje que me dejó sin aliento. Elina, si aún quieres, este sábado podemos vernos. Los chicos y mi esposo van a estar en casa. No saben nada. Pero quiero contárselos contigo presente, si te parece. Me quedé mirando la pantalla con el corazón golpeando como un tambor dentro de mi pecho. No respondí de inmediato. Me levanté, caminé, respiré, volví a leer el mensaje como 10 veces. ¿Estaba lista para eso? Para ver a sus otros hijos, mis medio hermanos, y al hombre con el que formó una familia mientras la mía se desmoronaba? Aún así, escribí. Sí. Estaré ahí. El sábado llegó rápido. Me vestí 3 veces. La ansiedad me tenía con el estómago revuelto. En el taxi, me temblaban las manos. Llevaba el diario en la mochila, no porque fuera a mostrárselo a alguien, sino porque se había vuelto un ancla, un símbolo de lo real en medio de todo este enredo emocional. Su casa era grande. No lujosa, pero luminosa, con plantas en el balcón y bicicletas en el garaje. Un hogar. Ella me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. Me abrazó, suave, como si tuviera miedo de que desapareciera si me apretaba demasiado. Gracias por venir, susurró. No sé si estoy lista, pero aquí estoy. Entramos. El lugar tenía fotos por todas partes. Familiares, sonrientes, en la playa, en cumpleaños. Me dolió. No lo voy a negar. Cada imagen era una prueba de que yo no estuve. Están en el jardín, jugando, me dijo. ¿Te parece si hablamos primero con Julián, mi esposo? Asentí. Lo esperé sentada en el sofá, mientras ella fue a llamarlo. Cuando entró, me miró con una mezcla de sorpresa, nervios y confusión. Tenía cara de buen tipo, de esos que no ocultan lo que sienten. Hola, dijo, extendiéndome la mano. Soy Julián. Elina, respondí. No sabía si llamarme su hija, la hija de tu esposa, nada sonaba correcto. Nos sentamos. Ella se colocó entre nosotros y comenzó a hablar. Su voz temblaba. Julián, hay algo que no te conté. Algo que debí decirte hace mucho. Antes de conocerte, antes de tener a los niños, yo tenía una hija. Se llama Elina. Y es ella. Él se quedó mirándome, atónito. Parpadeó varias veces, procesando. No dijo nada hiriente. No gritó.
Solo se recostó en el respaldo del sillón, respirando hondo. ¿Hace cuánto? Preguntó. 22 años. Hubo un silencio denso. Luego, se inclinó hacia adelante, me miró y dijo algo que no esperaba. Gracias por venir. Debe ser muy difícil para ti estar aquí. Sentí un nudo en la garganta. Apenas pude agradecer con un gesto. No sabía cómo reaccionar a tanta amabilidad. Estaba preparada para rechazo, para tensión, no para empatía. Después de eso, ella nos dejó solos unos minutos. Fue incómodo, pero no desagradable. Julián me preguntó qué estudiaba, cómo era mi vida. Le respondí con frases cortas. No porque no quisiera hablar, sino porque todo se sentía surreal. ¿Y ellos? Le pregunté, señalando hacia el jardín. Saben que hay una visita especial. No más. Ella volvió y nos pidió que fuéramos con ella. Caminé detrás de ellos como si mis pies no me obedecieran. Y ahí estaban, dos niños, uno de unos 14 años y la otra de 9, jugando con una pelota. Cuando me vieron, se detuvieron. Chicos, dijo ella, con la voz entrecortada, quiero presentarles a alguien muy importante. Ella es Elina, y es mi hija mayor. Los dos abrieron los ojos como platos. El niño frunció el ceño, confundido. La niña se acercó despacio, como si tuviera curiosidad. ¿Eres mi hermana? Preguntó, inocente. No pude evitar sonreír. Asentí. Sí. Aunque, no sabía que tenía hermanos hasta hace poco. ¿Y por qué no viniste antes? Es una historia larga, y triste. Pero estoy aquí ahora. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. No hubo abrazos dramáticos ni lágrimas, pero hubo algo más poderoso, aceptación. Una naturalidad que solo los niños pueden tener. No les importó el pasado. Solo querían saber si me gustaban los videojuegos, qué música escuchaba y si podía jugar con ellos. Nos sentamos en el césped, y durante esa hora, por un instante, sentí algo parecido a la paz. Cuando me iba, la niña me abrazó. El niño, más reservado, me dio la mano. Ella me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, Elina. De verdad. Gracias por no rendirte conmigo. La abracé. Por primera vez. Fue torpe, tenso, pero real. Volví a casa sintiéndome diferente. Más ligera, pero también más consciente de todo lo que se había perdido. Tenía muchas emociones encontradas. Y un miedo nuevo, el miedo a que mi papá no pudiera lidiar con esta nueva realidad. Esa misma noche, fui a verlo. Me senté frente a él y le dije todo. Lo de Julián. Lo de mis hermanos. Lo de la visita. No se enojó. No gritó. Pero su mirada dolía. ¿Y ahora qué? Preguntó, casi susurrando. No lo sé. No voy a dejarte. Eres mi papá. Pero también quiero conocer esa parte de mí. No me pidas que elija entre ustedes. Él bajó la cabeza. Se quedó así mucho tiempo. Luego me miró, con los ojos húmedos. Solo prométeme que, pase lo que pase, no te voy a perder. Eso no va a pasar, le dije. Pero ya no puedo vivir con mitades. Y fue en ese momento cuando entendí que sanar no siempre significa volver a como eran las cosas. A veces sanar es reconstruir algo nuevo, con las piezas que quedan, y aprender a amar el caos. Las semanas siguientes fueron un experimento emocional constante. Intentaba dividirme entre dos mundos, el que siempre conocí, con mi papá, mis rutinas, mis recuerdos, y el nuevo, con ella, con mis hermanos, con todo lo que apenas comenzaba a descubrir. Fue agotador. Y, a veces, desbordante. Una tarde, mi madre, aunque aún me costaba llamarla así, me invitó a pasar un domingo con ellos. Nada especial, almuerzo, juegos con los niños, una película en familia. Acepté. Quería ver si podía encajar. Si era posible, al menos por un momento, formar parte de eso sin sentirme como una impostora. La casa estaba llena de aromas cálidos y risas. Los niños me recibieron como si llevara años siendo su hermana. Me preguntaban de todo, me mostraban dibujos, me pedían que los ayudara a armar un rompecabezas. Julián fue amable, aunque notaba que a veces me miraba con cierta precaución, como si todavía estuviera aprendiendo a ubicarme en su mundo. Pero lo más difícil, fue ella.
Porque en medio de tanta naturalidad, a veces me quedaba viéndola y sentía una punzada en el pecho. Era como ver una versión de mi infancia que nunca tuve. Me preguntaba cómo habría sido si ella hubiera estado en mis cumpleaños, en mis pesadillas de niña, en mis primeras caídas. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban afuera, nos sentamos en la sala. Ella me ofreció un café y se sentó frente a mí, con una caja en las manos. No quiero presionarte, dijo con voz suave. Pero encontré esto, es tuyo. Lo guardé todo este tiempo. Dentro había cosas que me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo, dibujos míos de bebé, suyos, cartas nunca enviadas, un babero, y una pulsera diminuta con mi nombre. También había fotos. Mías. Con ella. Sosteniéndome en brazos en el hospital, con los ojos hinchados, pero sonriendo. ¿Quién tomó estas? Pregunté, temblando. Tu papá. Durante los primeros días. Cuando aún creíamos que todo iba a estar bien. Me derrumbé. Lloré en silencio. Ella también. Por primera vez lloramos juntas. No por odio. No por culpa. Por todo lo que nunca fue. Después de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Le pedí a mi papá que la viera. Solo una vez. Le dije que no necesitaba reconciliación ni perdón, solo una tregua. Un cierre. Algo que nos permitiera avanzar. No aceptó de inmediato. Pero lo pensó. Una semana después, me llamó. Dile que venga. Una sola vez. Aquí. Sin los niños. Solo ella. No sabía cómo iba a salir eso. Tenía miedo de que terminara en gritos, recriminaciones o un silencio insoportable. Pero no podía evitar la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, era posible cerrar la herida, aunque quedara cicatriz. El día de la reunión, ella llegó puntual. Estaba nerviosa, lo noté de inmediato. Llevaba un suéter sencillo, el pelo recogido, y una mirada que mezclaba ansiedad y determinación. Mi papá la recibió en la sala. Yo me quedé cerca, pero sin intervenir. Hola, Gabriel, dijo ella. Su voz era baja, frágil. Hola, Clara, respondió él. Frío. Pero no hostil. El silencio que siguió fue incómodo, como si el aire pesara. Luego él habló. No sé si voy a perdonarte. No sé si alguna vez lo haré. Pero Elina merece saber todo. Y merece estar en paz. Lo sé, respondió ella. Yo tampoco me perdono, Gabriel. Pero estoy aquí, porque no quiero seguir huyendo. Él asintió, apenas. No hubo disculpas largas. No se dijeron todo. Pero se miraron. Por primera vez en años. Y en ese cruce de miradas había historia, dolor, pérdida, y también algo parecido al respeto. Cuando se fue, él se quedó callado un largo rato. Luego me miró. Tiene su sonrisa, dijo. Y esas 3 palabras fueron el inicio de algo nuevo. Ahora, no todo es perfecto. Ni siquiera cerca. Pero ya no estoy rota del mismo modo. Estoy aprendiendo a reconstruirme. Con cicatrices, sí. Con preguntas sin responder, también. Pero con una certeza nueva, merezco saber mi historia completa. Y si tú, que estás leyendo esto, alguna vez has sentido que tu vida está sostenida por secretos, te entiendo. Solo puedo decirte esto, la verdad duele, pero cargar con una mentira, duele más. Ha pasado casi un año desde ese día en que descubrí que mi mamá no estaba muerta. Hay momentos en los que todavía me despierto preguntándome si todo fue un sueño raro o una mala película. Pero no lo es. Es mi vida. Llena de contradicciones, momentos incómodos, silencios pesados, y también pequeños instantes de belleza que nunca pensé que iba a vivir. Mi relación con ella es compleja. A veces fluye con naturalidad, como si los años no hubieran pasado. Reímos, compartimos cosas simples, películas, recetas, recuerdos sueltos que lograron sobrevivir al tiempo. Pero otras veces, choco con esa barrera invisible del ¿y sí? Y duele. Duele todo lo que no fue. Cada abrazo perdido. Cada pregunta sin respuesta en mi infancia. Cada noche que me dormí pensando en una mujer que nunca conocí, estando ella a unos kilómetros de distancia. Con mis hermanos, la historia ha sido distinta. Ellos me aceptaron con una naturalidad que me desarmó. Sobre todo la pequeña.
Me llama Hermi y me escribe dibujos por WhatsApp. Una vez me preguntó si ahora tenía que compartir su mamá conmigo. Le dije que no tenía que compartir nada, solo sumarme a su vida si ella quería. Me abrazó y dijo, entonces te quedas. Así, sin condiciones. Mi padre, también ha cambiado. Le costó mucho. Pero ahora, cuando hablo de ella, no cambia de tema. No se encieja. Incluso una vez me preguntó cómo estaban mis hermanos. Fue raro. Pero fue un paso. Tal vez él también entendió que en lugar de perderme, me estaba recuperando. Hubo una noche en que nos sentamos en la terraza y me dijo algo que todavía me acompaña. Yo te crié solo. Hice lo que pude con lo que tenía. Pero me equivoqué al creer que podía decidir por ti para siempre. Me asustaba perderte, y por eso mentí. No respondí. Solo lo abracé. Porque la verdad ya no necesitaba más reproches. Solo espacio para respirar. ¿Y con ella? Bueno, no la llamo mamá. Al menos no todavía. A veces me sale sin darme cuenta, y cuando pasa, se le iluminan los ojos. Pero la mayoría del tiempo es Clara. Y creo que está bien así. Porque no se trata de fingir algo que no es, sino de permitir que, si algún día lo siento, sea real. Nos escribimos todos los días. Me manda mensajes con frases como duerme bien, hija mía, o pensé en ti cuando vi esto. Al principio me costaba. Me sonaban vacías. Pero con el tiempo entendí que son intentos. Puentes. Y yo también estoy aprendiendo a cruzarlos. El otro día me dio algo que aún no sé si fue un regalo o una sentencia emocional, una caja con vídeos grabados en cintas mini DV. Eran grabaciones caseras. Mías. De cuando era bebé. Ella hablándome, cantándome. Aunque estuviera rota, aunque estuviera mal, me hablaba con amor. Lloré hasta quedarme dormida con una de esas cintas en la mano. Porque a veces nos hacen creer que el abandono solo puede venir del odio, pero no. A veces viene del dolor más profundo. Y eso lo entendí ahora. Contar esta historia no es fácil. Aún tengo miedo de que me juzguen, de que digan yo nunca la habría perdonado, o tu papá fue el bueno, ella fue la mala. Pero la verdad es que en esta historia no hay buenos ni malos. Solo personas rotas tratando de hacer lo mejor que podían. Algunas veces, lo mejor no fue suficiente. Pero fue lo que había. Hoy vivo con una familia partida, pero real. Una madre que intenta reconstruir lo que se perdió. Un padre que aprendió a soltar el control. Y dos hermanos que me recuerdan que el amor no siempre tiene que pasar por el pasado, puede empezar hoy. Y si llegaste hasta aquí, te agradezco por leerme. De verdad. A veces solo necesitamos contar nuestra historia para darle sentido al caos. ¿Fui yo la mala por darle una oportunidad a la mujer que me dejó atrás? ¿O fui valiente por mirar a la verdad a los ojos y decidir que merecía saberla? No lo sé. Pero al menos, ahora, la verdad es mía. Y eso ya es suficiente.